ustedes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me alegro mucho estar aquí con ustedes y ver la iglesia llena. Qué lindo que hay tantos hermanos que todavía conocemos bien y realmente es un gozo. Claro, tenemos que acostumbrarnos otra vez un poco al clima aquí. Cuando salimos de Suiza era de 4 grados, ya un poco más con chompa, ¿no? Y aquí ya estamos sudando, pero lindo el clima aquí. Esta mañana yo quiero leer con ustedes un pasaje muy especial en la primera carta de Juan. En estos versículos Dios nos hace grandes confirmaciones a través del apóstol Juan. Tal vez al leerlos alguien se siente un poco molesto porque se dirige literalmente a los niños, a los muchachos y a los padres. ¿Y dónde quedan aquí las mujeres, que normalmente son la mayor parte de las iglesias, no? Claro, no se puede leer la Biblia con la ideología de género y criticarlo. Sabemos que siempre el plural incluye también a las esposas o a las mujeres. Entonces, eso lo que leemos es para todos nosotros. Yo tengo la nueva versión internacional. Esta Biblia me acompaña en este viaje y así le voy a leer. En 1 Juan capítulo 2, los versículos 12 a 14. 1 Juan capítulo 2, versículo 12 a 14. Ahí escribe el apóstol Juan: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. El apóstol Juan utiliza aquí primero la palabra hijos, pero en realidad no piensa en los hijos de la iglesia, sino es una expresión de cariño que incluye a todos. Depende de la cultura, ya se acostumbra a hablar así. Yo vivía mucho tiempo en Bolivia y allá buenos amigos me hablaban muchos meses con Robertito. No para despreciar, sino era cariño, ¿no? Y así igual aquí el apóstol Juan usa esta palabra hijos con cariño para hablar a todos nosotros. Las promesas o las declaraciones que Juan hace aquí son muy importantes para todos nosotros y podemos aprender de eso. ¿Qué es lo que dice el primero? En el versículo 2. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Me parece que los cristianos de hoy tal vez ya no lo escuchan bien o tal vez ya no lo entienden bien. Hoy se dice, he pecado si uno ha comido demasiado postre, ¿no? A lo menos en Suiza eso se escucha, ¿no?
Si uno ya no controla su figura, entonces, otra vez el pecado, ¿no? Pero en realidad no es eso. La palabra griega aquí de culpa o de pecado es amartía, que en realidad significa errar el blanco. En la cacería, si uno no alcanzaba con su flecha el animal, entonces escuchaba esta palabra, amartía, errado el blanco, no lo has logrado lo que deberías hacer. Interesante es aquí que Juan supone que todos nosotros hemos errado el blanco, pero no en la cacería, sino realmente hemos errado el blanco que Dios nos ha puesto. Ya en el Antiguo Testamento dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante el Señor. Eso dice el profeta Miqueas en capítulo 6, versículo 8. Amamos la misericordia si es para nosotros, ¿no? Pero no sé cómo amamos la misericordia si nos toca a nosotros tener misericordia. Pero si escuchamos eso, ya notamos que sí, tenemos algunos defectos, tenemos algunos problemas. Y cuando leamos todavía más en la Biblia, que Dios mismo nos dice, sean santos porque yo soy santo, entonces ya se aclara un poco más la situación. Santo. ¿Cómo vamos a aplicar eso a nosotros? Si queremos hacerlo, ya no podemos. Realmente solamente podemos estremecernos. Con esta palabra santo, toda la propia justicia cae. Ya no podemos mantenerlo. Y tenemos que reconocernos que somos personas con muchos defectos, que en muchas situaciones no alcanzamos las metas que Dios nos ha puesto. Tenemos pecados. Pero así como Juan supone que todos nosotros hemos pecado, también supone que todos nosotros hemos recibido el perdón. Pero el mismo Juan nos ha escrito que el perdón de nuestros pecados no se recibe así automáticamente. Podemos leer ahí mismo en el 1 Juan 1:9, un versículo que bien conocemos. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así parece que Juan supone que todos los miembros de la iglesia ya han confesado sus pecados, que ellos realmente lo han hecho. Para Juan, eso parece ser algo podríamos decir, del equipamiento de una persona, de un creyente, de algo básico que necesita. Pero un poquito estoy dudando que realmente hoy es lo mismo. En la Iglesia Católica uno tenía que ir, ¿no?, a confesar, ¿no? Pero aquí
Ya no lo hacemos muchas veces. Ya no tenemos esta costumbre. Y si no tomamos tan en serio el pecado, cuanto menos de confesarlo. Así surge la pregunta. ¿Esta afirmación de Juan realmente es la realidad hoy? ¿Es realmente así que yo y tú lo hacemos? Tus pecados te han sido perdonados por Cristo Jesús. Sabemos que eso no es una cosa de una vez, sino algo que sigue, que debería surgir una tras otra vez, porque pecamos muchas veces y no es de una vez que podamos solucionar eso. Pero si esa afirmación de Juan en tu vida ya no es tan cierto, entonces tienes que arreglarlo. Tienes que confesarlo, porque el crecimiento espiritual no es posible si esta afirmación no es cierta en tu vida. Asegúrate que eso es seguro en tu vida. Ten el valor de hablar con alguien si no estás seguro, si hay algo que necesitas arreglar. Podemos ir y confesarnos con un hermano. No es como en la Iglesia Católica que el cura perdona. El hermano no te va a perdonar, pero es una gran ayuda tener un testigo que ora contigo, que puede decirte: sí, yo he escuchado, tú sacaste tu pecado a la luz y por eso Dios es justo y te perdonará. Podemos leer en Santiago 5:16, por favor búsquenlo, Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: por eso confiésense uno al otro sus pecados y oren uno por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderoso y eficaz. Confiésense unos con otros. Dice bien claro. ¿Lo hacemos? ¿Tenemos tal práctica? A través de Jesús tenemos este gran don de recibir el perdón. Y el perdón no es el requisito para el bautismo nomás, sino para cada creyente cada día. Y si ya eres un creyente de muchos años, no piensa que ya a ti ya no te toca. Es lo mismo. Pero tenemos este gran gozo de sí realmente tener esta gran posibilidad de recibir el perdón. En ningún otro lugar se puede recibir eso, solamente en Jesucristo. Ahora vamos a seguir en lo que nos escribe el apóstol Juan y damos primero paso a los jóvenes. En griego esta palabra joven se usa hasta los 40 años. Entonces muchos de nosotros, y yo ya no, les toca, ¿no? ¿Qué dice aquí?
Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Hoy ya no hablamos tanto del diablo, ¿no? Tal vez en la Edad Media se ha dibujado y ha hablado mucho del diablo, pero aquí hoy nos obliga un rato de pensar en eso. Interesante es, el apóstol Juan no nos reta a luchar contra el diablo, sino nos da una afirmación muy sencilla. Ustedes ya lo han vencido al maligno. La pregunta es, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cuándo y cómo podemos hacerlo? Pienso que no se puede vencer al diablo callándose de él o negándole como hacen muchos, porque la Biblia habla de él y no se calla. Tampoco podemos vencer al diablo estudiándolo intensamente, porque la Biblia no nos da una doctrina sobre el diablo así para estudiarlo. Pero ¿cómo es posible que aquí Juan escribe que los jóvenes hayan vencido el diablo? ¿Cómo es posible? Juan recién nos da una pista en la repetición. Ustedes han notado, a cada persona él habla 2 veces. Y la segunda vez que él habla a los jóvenes, en el versículo 14, él escribe: les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Los muchachos de la iglesia de Juan eran fuertes porque tenían la palabra de Dios en ellos. La palabra permanecía en ellos, actuaba en ellos. Ellos lo habían estudiado y lo practicaban. Y por eso podían vencer al maligno. Es la palabra de Dios que moraba y actuaba en ellos. Por eso eran fuertes y podían vencer. Podemos recordarnos que también Jesucristo mismo venció al maligno en la tentación, en que él 3 veces dijo: escrito está. Y mencionó un versículo de la palabra de Dios. Ahora queda la pregunta: ¿es realmente la palabra de Dios en nosotros? ¿Mora la palabra de Dios en nosotros? ¿Estamos hoy continuamente con la palabra de Dios o más estamos en los celulares, en la televisión, en los videoclips? ¿Es eso más tiempo que usamos para eso? Es claro, si conocemos más la palabra de Dios, mucho más podemos resistir al diablo y no caer en sus trampas, sino seguir adelante, demascarándolo sus ideas y sus trampas y resistirle. Pero hay que decirle y ser honesto. Con una predicación cada semana al domingo en la iglesia, no mora todavía la palabra de Dios en nosotros. No alcanza, hermanos. Tú necesitas estudiarlo, tú necesitas leerlo mejor cada día para que realmente esté en ti y tú tengas esta fuerza
para resistir al maligno. ¿Qué quiere el maligno? Él quiere que no tomamos en serio la palabra de Dios. Él quiere que usemos otras cosas para pasar el tiempo. Él quiere que interpretemos la palabra de Dios un poco diferente, que ya no estemos obedeciendo, sino haciendo otras cosas. Él quiere realmente que estemos obedeciendo. Podemos leer eso en Efesios 2:2. Efesios 2:2. Efesios 2:2 escribe el apóstol Pablo. Se conducían según el que gobierna en las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Ahí está el poder de Satanás, en la desobediencia. Por eso Él nos impulsa a desobedecer a Dios. Él quiere que no actuemos conforme a la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos ser fuertes. Necesitamos una juventud fuerte que pueda mantenerse y así ser fuerte y resistir al diablo. Si no tenemos una juventud fuerte, el peligro es que en el futuro ya no haya una iglesia. Debemos tomar estas afirmaciones de Juan como motivación para vivir realmente según eso lo que él ha dicho. Hay muchas maneras de estudiar la palabra de Dios y que así esté en nosotros. Leamos otra vez esta afirmación tan linda en el versículo 14. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Una cosa debe ser claro para cada uno de nosotros. Otra vez no es una cosa de una sola vez, sino es algo que debe pasar muchas veces, porque el Satanás viene constantemente a asustarnos y así necesitamos que realmente la palabra de Dios mora en nosotros, que esté obrando en nosotros y que nosotros le demos campo para que pueda dirigir a nosotros mismos. Y así podamos crecer como creyentes. Ahora llegamos a la promesa para los ancianos. Es breve y se repite 2 veces igual. En el versículo 3. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. ¿Quién es este? Que es desde el principio. Podemos leerlo en la misma carta al principio en el primer versículo, 1 Juan 1:1. Ahí escribe él: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos
Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Notamos que solamente puede ser Jesucristo, ¿no? Porque Juan, él tocó, sí, a Jesús. Él estuvo al lado de Jesús. Entonces, aquí se refiere que nosotros hemos llegado a conocer a Jesucristo. Y Él lo presenta como una promesa grande. Nosotros, los ancianos, hemos conocido a Cristo. Sabemos que en la Biblia conocer implica mucho más, no es a la vista nomás una vez, sino es una relación mucho más íntima. Y es muy interesante. Ya incluso en la edad media o en la tercera edad, lo más importante es conocer a Cristo, confiar en Él, seguir a Él. El apóstol Juan aquí no habla de conocimientos especiales, ni de dones espirituales especiales. Tampoco habla de grandes experiencias vitales, sino él habla de conocer a Cristo, de vivir con Él. Eso es lo más importante aún en la viejez. Y para que nosotros lo aceptemos y para que lo entendamos eso, Él lo dice 2 veces exactamente de la misma manera, para que quede en nuestra mente. Reconocer a Jesús es la meta de la vida. Y eso solo es posible si nosotros sigamos estudiando la palabra de Dios. El apóstol el apóstol Pablo también lo dice en una forma parecida. Podemos buscarlo en Colosenses, capítulo 1, el versículo 16, la segunda parte. Colosenses, capítulo 1, 16, la segunda parte. Ahí dice: todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Se podría traducir eso también: todo fue creado por medio de Él y todo tiene su meta en Él. Hermanos, la meta de nuestra vida es Cristo. Todo tiene que tener su meta en Él. No es la riqueza, no es el lujo, no es la pensión, sino Cristo tiene que ser nuestra meta. Ahora sí llegamos a los niños, o tal vez a los que muy poco tiempo ya están en la fe. Juan usa otra palabra en griego para realmente designar a los niños. En el versículo 13, es la segunda parte. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Notamos aquí que es muy importante que los niños realmente reconozcan a Dios como su Padre amoroso. Sabemos que la propia experiencia, la imagen que uno tiene de su propio Padre, muchas veces refleja
lo que nosotros pensamos de nuestro Padre Celestial. Si el Padre les ha maltratado, entonces ya pensamos, el Padre Celestial es casi igual, ¿no? Y tenemos tal vez miedo de Él. Pero aquí notamos que Juan piensa que los hijos realmente han podido reconocer a su Padre Celestial sin que las malas experiencias o la mala imagen que tiene de su padre carnal pueda ocultar la realidad de un Padre Celestial que nos ama. Y estoy seguro que en aquel entonces igual había padres que estaban maltratando a los hijos, como se ve también hoy. Pero nos queda otra pregunta. ¿Realmente es posible que un niño pueda conocer a Dios? ¿Que un niño pueda saber cómo es Dios? ¿Que pueda amar a un Dios que no ve? La Biblia nos llama una y otra vez que sí deberíamos enseñar a los niños, instruirlos para que conozcan a Dios. Y si la Biblia nos manda a hacerlo, podemos confiar que sí, también pueden comprenderlos. En Deuteronomio 6 se nos da la orden de realmente enseñarles. Deuteronomio 6, el versículo 7. Deuteronomio 6, versículo 7. Allá dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Una gran tarea recibimos aquí. Una gran tarea que es la responsabilidad de cada padre, de cada madre y también de la iglesia. Es una gran tarea que tenemos. Y si miramos hoy, el mundo trata de influenciar a los hijos, ¿no? En cualquier cosa. Y ahí tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Muchas gracias a todos los que trabajan con los jóvenes, con los niños, que tratan de enseñarles. Es un trabajo muy, muy importante. Y ellos deben conocer a Dios, al Creador, al Padre que tanto nos ama. Yo me recuerdo cuando yo era en la formación todavía, estuve con un grupo de jóvenes y fuimos de visita a otra iglesia para cantar y dar testimonio allá. Y en esta iglesia no había juventud, no había niños. Y al terminar el culto, un anciano se levantó y pidió perdón a Dios que ellos hayan descuidado la juventud. Yo no sé lo que ha pasado en esta iglesia allá. Pero si una vez una iglesia ya no tiene jóvenes, no tiene niños, ya es muy difícil de darle otro rumbo otra vez. Es importante, es una tarea de todos nosotros. Y aunque Juan nos da como una gran promesa, tenemos que mirar que eso sea verdad en nuestras iglesias. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Es un gran reto.
Y eso, hermanos, tiene que ser verdad en nuestras iglesias. Tiene que ser verdad en tu familia. Es una tarea grande. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos escuchado hasta ahorita. Ya recién hemos escuchado, los niños deben conocer a Dios. Los jóvenes deben prestar una atención especial al hecho de que la palabra de Dios more en ellos, que realmente ellos puedan así vencer al maligno, que también puedan así resistir a las muchas tentaciones que hay. Y eso es para todos nosotros igual. Y nosotros los mayores debemos que reconocer a Jesús y sentir que eso es lo más importante en nuestra vida. Y lo que hemos visto al principio, todos nosotros necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y solamente lo recibimos si estamos confesando nuestros pecados. Eso no solamente nos libra del pecado, sino también de una pesadilla, de una carga muy grande. Y nos da una alegría que otros también pueden notar. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Qué lindo tener eso. Y si alguien está dudando de eso, por favor, corríjalo, confesando tus pecados ante Dios. Deberíamos tener el gozo y la alegría que sí realmente tenemos el perdón, porque en ningún otro lado se puede recibir eso, solo en el nombre de Jesucristo. Y eso debe darnos ánimo de seguir adelante, de confesar a Él lo que necesitamos y sobre todo de alabarle, porque Él es lo más importante que tenemos. Que Dios le bendiga. Amén.